Bueno, mi compañero Ricardo y yo les vamos a exponer el teorema de la convergencia dominada. Pueden ser en el modo de presentación. ¿Dónde está la opción, perdón? Ver. Ah, yo no encuentro la. Archivo, edición, ver. Ver. Modo. Así. Ahí está bien, ¿verdad? Perfecto. Sí se alcanza a ver toda la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a exponer el teorema de la convergencia dominada. Previamente demostramos ya dos teoremas, vamos a decirlo fuertes, que era el de la convergencia monótona y el lema de Fatou. Así que ahora corresponde el turno a este teorema, el cual nos dice que, dado un espacio de medida y dado una sucesión de funciones medibles complejas, entonces tal que cumple las siguientes condiciones, es decir que cada una de los términos de la sucesión converge puntualmente. No, perdón, ahí hay un pequeño error, ahí sería toda la sucesión. Converge puntualmente a la función g, y tal que existe una función que, vamos a decirlo de este modo, pues domina a cada una de los términos de la sucesión. Dice, existe una función h que debe cumplir que es integrable real positiva medible. No, perdón, no, debe ser integrable real positiva. Tal que cumple esta condición, como les decía, tal que domina cada uno de los términos de la sucesión. Entonces, se cumple lo siguiente, que cada término es, vamos a decirlo, tiene integral finita, y g también tiene integral finita. El límite de la diferencia en valor absoluto es 0. Y también se cumple esto de aquí, que el límite de cuando n tiende a infinito de la integral de cada uno de los términos de la sucesión es igual a la integral de la sucesión, digo, de la función a la que converge. De hecho, esta propiedad de acá arriba, el primer límite, vamos a demostrarlo antes para poder probar el segundo. Sí, ¿dudas con el enunciado o algo? No, compañero. Ok. Entonces vamos a recordar, aquí tenemos una función h y tenemos una sucesión fn. Bueno, antes de probar el teorema necesitamos tres herramientas importantes, ¿no? El lema de Fatou, que es el que ya probamos anteriormente. Tenemos un espacio de medida y dado una sucesión de funciones reales medibles positivas. Entonces tenemos la siguiente desigualdad. La integral del límite inferior es menor o igual al límite inferior de la integral. Y también vamos a usar las siguientes dos propiedades del límite inferior. Dado una sucesión de números reales y dado un número real, tenemos que el límite inferior de, cuando n tiende a infinito, de menos cada término, es igual a, bueno, podemos sacar el signo y ahora pasarlo como supremo. Y tenemos la siguiente propiedad que nos dice que podemos sacar el escalar. Entonces recuerden bien el lema de Fatou porque lo vamos a usar, y esta propiedad de los límites inferiores. ¿Dudas con esas propiedades o algo? Si no, pasamos al siguiente. Bueno, ¿cómo sería cómodo demostrar las propiedades del límite inferior? ¿Recuerdan? Teníamos algunas herramientas similares en términos de los conjuntos, ¿verdad? Pues el supremo de, por ejemplo, menos el conjunto A es que no. Es menos el ínfimo de A.
Menos el ínfimo de A. Y también tenemos una propiedad que pasa cuando a un conjunto A le sumamos un número B. Por ejemplo, el supremo de este conjunto nuevo es que Es B más el supremo de A. digamos, jugando con estas propiedades, prácticamente se obtienen las propiedades del límite inferior y superior que necesitamos. Más o menos por estas herramientas sale esto. Entonces son buenos ejercicios. Muy bien. Ok, entonces vamos a usar estas dos herramientas, el lema de Fatou, las propiedades del límite inferior y una tercera herramienta que recordemos que cuando tenemos una sucesión, no, aquí, perdón, aquí no era fn, aquí era solamente una función con integral finita, entonces el valor absoluto de su integral es menor o igual a la integral de su valor absoluto. ¿Sí? Entonces usaremos estas tres propiedades para la demostración. Sí, recuerden bien esta propiedad para pasar a la siguiente diapositiva. Sí, compañero. Y bueno, como habíamos dicho, bueno, voy a regresar un poco. Tenemos el teorema de la convergencia dominada, tenemos una sucesión de funciones y tenemos una función h que domina a la sucesión. Entonces, la idea de la demostración es aplicar el lema de Fatou a esto. 2h, que es el que se nos está dando por el teorema, menos el valor absoluto de esta diferencia. Y bueno, empezamos el punto número 1. Por la suposición que se nos hizo en el teorema, para cada índice n, esta desigualdad es válida. Jugamos un poco con la desigualdad, le quitamos el valor absoluto, sacamos límites, estos se quedan constantes, las h. Dijimos que la función converge puntualmente a g. Entonces ya tenemos esta otra desigualdad, que el valor absoluto de g de x es menor o igual a h de x. Y bueno. Muy bien, este razonamiento es válido para números reales. Sí, es decir, que fn está entre menos h de x y h de x es correcto, pero para números reales. ¿Sí? Okay. Para números complejos no podemos decir esta cosa intermedia. Para números complejos. Cierto. No podemos comparar números complejos entre sí. Digamos. Bueno, y para números complejos también sale, como uno puede pensar, pues, ¿a dónde tiende el módulo de fn de x? El módulo, la función valor absoluto, que va de los complejos a los reales positivos, es una función con qué propiedad. ¿Qué propiedad tiene la función abs, la función valor absoluto? Es una función subaditiva. Es subaditiva, pero aquí más importante para nosotros, ¿cuál propiedad? Si queremos pasar el límite. de que es una función continua. Ajá, es una función continua, por lo tanto, fn de x, ¿a dónde tiende? Al módulo de límite de fn de x. Nos tiende aquí y aplicamos la propiedad de pasar el límite ya a estos números, ¿sí? A estos números positivos. Bueno, muy bien. Sí, sí tiene razón, profesor. Entonces aquí es, bueno, el caso específico para los números reales, pero no, aquí no estamos en los números reales. Pero bueno, hacemos esta analogía. De cualquier modo, como usted dijo, podemos Es un caso particular. Muy bien. Y bueno, también tenemos esto de acá,
que nos dice que el valor absoluto de esta diferencia es menor o igual al valor absoluto. Bueno, podemos aplicar desigualdad del triángulo. Llegamos a esto. Y bueno, por lo que tenemos acá arriba, ya cada uno de esos es menor o igual a cada h de x, que nos da 2h de x. ¿Dudas ahí? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí de la parte anterior sacamos las siguientes tres desigualdades. Pero ella nos implica sacando la integral. Y esto de acá esto de aquí tenía integral finita, entonces todo esto tiene integral finita. ¿Sí? Y recordemos que el hecho de que tengan integrales finitas implica que están, bueno, que están en este espacio, ¿no? En L1. ¿Dudas o algo aquí? De hecho, esto también se sigue de la propiedad de la monotonía de la integral. Y recordemos que h era finita integral. Excelente. Bueno, en la notación moderna que usamos no es tan necesario escribir X, es mejor indicar la medida mu. Pero, bueno, no importa. Okay. Bueno, de la desigualdad anterior, de esta desigualdad de acá abajo, si alcanzan a ver el cursor del mouse, ¿verdad? ¿O no se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, de aquí tendríamos la siguiente. Si pasamos fn menos g restando del otro lado, tendríamos que 2h menos el valor absoluto de fn menos g es mayor o igual a 0. Entonces ya tendríamos que esta sucesión es positiva. Y ya podemos aplicar el lema de Fatou. ¿Sí? De hecho, si quieren, les regreso al lema de Fatou para que vean la condición que pide. Dado una sucesión de funciones medibles, reales, positivas. Y no habíamos visto en ningún punto que esto fuera medible, real y positivo. Pero bueno, ya vimos que es positivo y ya vimos que es medible. Aquí vimos que cumplen todas las condiciones. Entonces es positiva y ya se le puede aplicar el lema de Fatou. Nada falla. Y vamos a usar las propiedades del límite inferior. Tendríamos que la integral de 2h será igual al límite inferior de 2h menos el valor absoluto de esto. Recordemos que existe el límite puntual de esto, entonces coincide con el límite inferior. Por eso no hay mayor problema en hacer esto. Y esto va a ser menor o igual al límite inferior de 2h menos el valor absoluto. Aquí es donde estamos aplicando el lema de Fatou en esta desigualdad. Y bueno, ahora vamos a separar estas integrales. Podemos separarlas porque ya vimos que son integrables, ¿no? Son finito integrables, entonces podemos separarlas. Y lo pongo así explícitamente en paréntesis para que se vea que esto de aquí, este término de aquí, vendría siendo lo que... ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a aplicar esta propiedad de acá, la de abajo. ¿Quién sería nuestro B? Sería justamente esto. Esto sería nuestro B. Entonces podemos sacarlo del límite inferior. Y nos queda ya nada más lo demás. Y ahora vamos a aplicar la otra propiedad que nos dice que el límite inferior de esto negativo, podemos sacar el signo negativo y pasarlo como límite superior. Y nos queda así. ¿Dudas o algo? Aquí está el lema de Fatou, en este paso de aquí. Y estos dos pasos son explícitamente cómo se aplicaron
las propiedades del límite inferior. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y de esta cadena de desigualdades concluimos esto de acá, que el límite superior es menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí podemos restar de ambos lados. Nos queda que la integral de 2h es igual a la integral de 2h menos el límite superior de la integral. Es menor o igual, ¿verdad? Ambos lados. ¿Mande? Es menor o igual, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando nosotros restamos de En ambos la lados. cadena de igualdades hay una desigualdad. Sí, es menor o igual. Sí, aquí está el menor o igual. Ah, sí, perdón. Ya entendí lo que se refería. Sí, perdón, dije la integral de 2h es igual a esta integral, pero digo, la integral de 2h menos el límite superior de la integral. Pero no, es menor o igual. Ajá, entonces, restando de ambos lados el término, la integral de 2h, nos queda que 0 es menor o igual a menos el límite superior de la integral. Multiplicamos de ambos lados por el signo negativo, invertimos la desigualdad. Y ya nos queda que el límite superior es menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces tendríamos esto de aquí. ¿Dudas aquí? ¿Sí? Restando esto, nos queda 0 menor o igual a menos el límite superior de la integral. Bueno, además la sucesión de estas integrales es no negativa. Entonces el límite inferior de la integral va a ser mayor o igual a 0. Y ya podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito de toda la integral es 0. Que era lo primero que queríamos probar. ¿Puede explicar otra vez esta página donde estamos? Entonces, el límite superior es menor o igual que 0. Esto fue el trabajo principal. Y además, ¿cómo razonamos? De Digamos, el límite. hecho, aquí el límite superior también es mayor o igual al límite inferior. Podemos decir que es mayor o igual al límite inferior de lo mismo, ¿verdad? Ujú. Y el Y límite inferior podríamos. es mayor o igual a 0. Entonces el límite superior es 0. Y análogamente se puede hacer el caso para el límite inferior. Entonces nos queda que el límite superior es 0, el límite inferior es 0. Coinciden, entonces todo el límite es 0. Muy bien. ¿Dudas o algo que alguien tenga? ¿Sí? Bueno, aquí voy a repetir lo que dijo el profesor. Este límite superior es mayor o igual al límite inferior, que es mayor o igual a 0, entonces el límite superior es 0. Análogamente, el límite inferior es menor o igual al límite superior, que ya probamos que es menor o igual a 0, entonces el límite inferior es 0. Así el límite superior es 0, el límite inferior es 0, entonces coincide con el límite puntual y es 0. Bueno, aquí ya probamos, perdón, se me pasó a decirlo, aquí ya probamos el primer límite que queríamos. Y vamos a concluir entonces la demostración de la segunda propiedad que nos pedían. Bueno, vamos a usar el tercer punto del repaso que vimos, que nos dice que el valor absoluto es menor o igual a la integral del valor absoluto. Ajá. Pero esto ya podemos separarlos porque ya vimos que cada una de ellas es finita, tiene integral finita. No podríamos separarlas así tan fácilmente como lo vimos en este paso, si no supiéramos que estas son finitas integrables. Pero ya lo probamos, entonces podemos hacer ese movimiento. Y esto es menor o igual a la integral del valor absoluto. Ya podemos sacar límites de ambos lados y como vimos este límite se va a 0. Entonces este límite se va a 0 y ya tendríamos la propiedad que queríamos probar. Que la integral de la sucesión es igual al límite, es igual a la integral de la función en la que converge. ¿Dudas con esto de acá? El punto importante es ese que les mencioné, que no podríamos separarlas así si no supiéramos que son finito integrables.
Que las integrales son finitas. Sí. Sí, que las integrales son finitas. No sé si alguien tenga alguna duda con algún paso previo. Continuamos. Ok. Entonces tendríamos unos corolarios. Los dejo con mi compañero Ricardo para que les cuente un poco más de estos. Dejo de compartir ¿de acuerdo? pantalla. Sí. Ok. Ya se observa mi pantalla, disculpen. O no se Sí, ve. sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de exponerles los corolarios y los análogos que se pueden dar a este teorema de la convergencia dominada, voy a mostrar algunos ejemplos para mostrar en qué casos sí se puede aplicar este teorema de la convergencia dominada y en qué casos no se podrá. Muy bien, entonces una parte muy importante de este teorema es que la función que domina, recordemos en qué sentido tiene que dominar, en este sentido, en que para todo n y para todo x se cumple esta desigualdad aquí. En ese sentido, la va a dominar, ¿ok? Y además, esta función h tiene que cumplir con que la integral de su valor absoluto es finita, ¿ok? Y eso es una propiedad muy importante. Entonces, ahora en mi ejemplo, bueno, el ejemplo que les voy a exponer, vamos a considerar la siguiente sucesión de funciones. Fn va a ser la indicadora del intervalo semiabierto n, n más 1. Explicaremos por qué no se puede utilizar el teorema de la convergencia dominada. ¿Okay? Vamos a mostrar que no será posible encontrar una función que domine en el sentido que acabamos de mencionar. ¿Okay? Vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que sí se puede, que sí existe una función cuyo valor absoluto sea integrable y la integral de su valor absoluto sea finita. Y además que cumple con esta condición, ¿no?, de dominar, es decir, que para todo n y para todo x, aquí me faltó poner en el espacio x, se cumpla esta desigualdad. Fn, el valor absoluto de Fn de x es menor o igual que el valor absoluto de hx. Muy bien, aquí una observación. H, por lo común, se supone que es positiva en estos razonamientos, entonces podría omitir valor absoluto en Sí, estos podríamos lados. omitirlo. Sí, eso sí, es cierto. Muy bien. Entonces, vamos a demostrar que una función que cumpla con esta condición, dada la sucesión de funciones, cumplirá también con que es mayor o igual que la indicadora del conjunto 1, infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar primero el caso en el que x no pertenece a este conjunto. Esto implicará que la indicadora evaluada en ese punto es 0. ¿Ok? Y recordemos que pues, el valor absoluto de h de x es siempre mayor o igual que 0. O también, como dice el profesor, podríamos omitir el valor absoluto, ya que h de x está definida. Su codominio son solo valores positivos. Entonces también podríamos omitir esta parte. De cualquier forma se tendrá esta desigualdad. ¿Okay? También ahora, si consideramos que x pertenece al intervalo 1, infinita, tendremos en primer lugar que su parte entera es mayor o igual que 1. Y recordemos que por la definición de parte entera se tiene esta desigualdad. X tiene que ser mayor o igual que su parte entera, pero estrictamente menor que x más 1. ¿Bien? Entonces x pertenece a este intervalo. ¿Ok? Y este intervalo, recordemos, x, el piso de x es un entero, y al ser mayor o igual que 1, tiene que ser un número natural. Entonces,
por la hipótesis que hicimos al inicio, recordemos que se ha hecho esta hipótesis y recordemos que Fn está definida de esta forma. ¿Ok? Entonces se tendrá que, en primer lugar, la indicadora de esta función resulta ser 1, evaluada en este punto. Pero esto también resulta ser igual a el valor absoluto de la indicadora del intervalo semivierto, este intervalo, evaluado en x. Y por la hipótesis, recordemos que h de x tiene que ser mayor o igual que esta parte, que este elemento de la asociación Fn. Muy bien. Entonces, de esta forma, conectando esta cadena de igualdades y desigualdades, concluimos que h de x, o en este caso su valor absoluto, es mayor o igual que esta parte de aquí. ¿Okay? Ya vimos los dos casos, cuando x no está en el intervalo y cuando x está en el intervalo. No sé si de aquí surge alguna duda. Si no, continúo. ¿Okay? Entonces comprobamos esta desigualdad. Para todo x número real, se tiene que la indicadora es menor o igual que el valor absoluto de h de x. Recordemos que dada la hipótesis, el valor absoluto de h es integrable. Y por la propiedad monótona de la integral de Lebesgue tendremos esta desigualdad. ¿Okay? En este caso estamos integrando funciones medibles y positivas. Entonces, por eso hice la notación de la integral 2, del tipo 2. Entonces tenemos esta propiedad de monotonía. Y recordemos, bueno, aquí tenemos que la indicadora de este intervalo es una función simple y medible. ¿Okay? Además, es una función positiva. Entonces, en lugar de usar la definición del tipo 2, usaremos la definición del tipo 1, porque en este caso coinciden. ¿Okay? No es difícil ver que usando esta definición del tipo 1, la integral resultará ser esta parte. 1 multiplicado por la medida del intervalo 1, más infinito. Y recordemos que μ es la medida del Lebesgue. Entonces podremos, esto es básicamente más infinito. Esto de aquí es más infinito. Aquí. Entonces, esta integral del tipo 2 es igual también a más infinito. Ya recordemos esta desigualdad. Concluimos que la integral del valor absoluto es siempre mayor o igual que más infinito. Aquí. Entonces, llegamos aquí a una contradicción, porque inicialmente supusimos que h era una función cuyo valor absoluto tenía integral y aparte era finito. Entonces, llegamos a una contradicción, entonces no podemos suponer la existencia. No podemos nunca asegurar la existencia de una función h con estas características que domine a la sucesión en cuestión. Aquí. Entonces, aquí lo pongo. Hemos probado que ninguna función nos servirá para dominar a la sucesión Fn en el sentido del teorema de la convergencia dominada. Por lo tanto, no se puede usar. Entonces, de hecho, si ustedes recuerdan, la función que está puesta aquí, si se integra, tiene una integral igual a 1. La integral de esta función es 1 para cada n. Sin embargo, esta función converge a 0. Esta función converge a 0 y la integral de 0 es 0. Entonces, si se pudiera usar, concluiríamos que el límite de las integrales, es decir, el límite de la sucesión constante 1, es igual a 0, lo que pues evidentemente no es cierto, ¿verdad? Y aquí ya mostramos el por qué no se puede usar esa parte del teorema de la convergencia dominada. Okay. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esta parte. Ok, entonces prosigo. Usted explicó todo de manera excelente, pero este ejemplo es tan importante que propongo hablar un poco más sobre lo mismo. Puede mostrar otra vez, aquí estamos suponiendo desde el principio, h, digamos, h es una función del espacio L1.
Ajá, y supongamos que H domina a todas, entonces H domina a cada una de estas funciones, ¿verdad? O sea, otra manera de decir lo que, digamos, este trabajo que hizo usted, si H domina a cada una de estas funciones, ¿a quién debe dominar? Si H es mayor o igual que cada una de estas funciones indicadoras, también debe ser mayor o igual que ¿cuál función? Es como una regla general. Si C es mayor o igual que A y C es mayor o igual que B, entonces C es mayor o igual que ¿quién? Que A en este caso, ¿no? Digamos, si un objeto es mayor o igual que cada uno de otros objetos, entonces será mayor o igual que su... Que se suma. no, su suma no. Semisuma. Bueno, aquí es por coincidencia, coincidió con suma, pero en realidad si ustedes saben que C es mayor o igual que A y C es mayor o igual que B, ¿qué pueden garantizar? Que C es mayor o igual que... Es una equivalencia. A más B entre 2. Sí, sí, pero esto no se aplica aquí. ¿Cuál es otra regla? Una equivalencia. El máximo. El máximo. C debe ser mayor o igual que el máximo entre A y B. Bueno, en nuestro caso no son números, son funciones y entendemos todas las desigualdades punto a punto. ¿Sí? ¿Entienden esta regla? Bueno, su análogo más avanzado es en términos de supremo. ¿Sí? Entonces H, por ser mayor o igual que cada una de estas Fn, debe ser mayor o igual que su supremo de estas funciones, y esta que calcularon es exactamente el supremo. ¿Sí? El supremo de estas funciones indicadoras es esta función indicadora. La demostración está en la siguiente página, prácticamente demostraron esto, que digamos, para cada punto X se puede elegir el número n hasta el que se alcanza el valor 1. Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre esta afirmación? Digamos, esta función que está aquí calculada es el supremo de estas funciones. Bueno, ¿de qué se trata en este ejemplo? Se trata de una asociación de funciones fn que convergen a la función 0 y por lo tanto las integrales no convergen, ¿verdad? Las integrales de estas funciones fn, ¿cuánto valen? La integral será igual a 1. Ajá, cada integral es igual a 1 y la integral de la función límite es 0. Entonces, uno puede decir, ¿qué está pasando? Yo tengo un seguro, aquí tenemos un problema, no funcionan las cosas, quiero que me paguen el seguro. Entonces, estamos llamando al señor Lebesgue y decimos, ¿qué tal? Usted nos prometió que convergen las integrales y en realidad no convergen. ¿Y qué nos contesta el señor Lebesgue? Que pues no cumplimos las condiciones del seguro, ¿sí? Que no cumplimos una de las condiciones de su teorema, que realmente no va a existir en este caso la función h. ¿Sí? ¿Entienden la situación? Estamos explicando en este ejemplo por qué no funcionó el teorema de Lebesgue, pues porque no se cumplió la condición. Antes de continuar, quiero que ustedes aprecien un poco más el enunciado del teorema de Lebesgue. Puede regresar al enunciado. Sí, sí. ¿Qué les parece? ¿Quiénes son los personajes principales de este teorema? Bueno, por supuesto, se trata de un espacio de medida, pero es como el paisaje. ¿Y quiénes son los personajes del cuento? La sucesión convergente. Exactamente, una asociación convergente de funciones. Una asociación que converge puntualmente a una función g. ¿Y qué queremos? En estas situaciones queremos esta convergencia de integrales. Bueno, aún mejor, esta es un poco más fuerte, esta, pero por lo común uno quiere esta convergencia de integrales. Y digamos, los personajes del cuento son las funciones fn y g. Y queremos que se cumpla esto. Quiero que ustedes vean que en la conclusión del teorema no participa h. H como hace un papel muy raro. Pueden pensar como una analogía
que se trata de relaciones económicas en un mercado donde interactúan F, N, G y queremos que interactúen bien, y H hace como un papel de policía, un papel de supervisor, de un gobernador que solamente garantiza que las cosas funcionan bien. Pero, bueno, es como un policía ideal, no sé si existe en México, que digamos, está en el mercado y no aprovecha su posición, solamente garantiza que todo funciona bien. Es como un garante. Esta H sirve como un garante. Y en el ejemplo 1, no hubo garante, no hubo garantía, no hubo policía bueno y las cosas no funcionaron bien. Perfecto. Muy bien, pues entonces prosigo, profesor. Muy bien, ahora vamos a mostrarles un ejemplo en el que sí podemos asegurar que existe ese garante, como dice el profesor. Aunque va a tener que ser bajo algunas restricciones, quizá un poco fuertes. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que X es este intervalo semiabierto y la sigma álgebra de Lebesgue restringida a este conjunto. Es decir, el conjunto de todos los elementos de la sigma álgebra de Lebesgue, pero que están contenidos en este conjunto. Ya hemos visto esta definición. Entonces, ahora proponemos la siguiente sucesión de funciones, definida de esta forma. Una sucesión un poco rara. No es una función demasiado complicada, pero en un principio podría parecer complicado calcular la integral de su límite. Más porque en caso de que quisiéramos calcular paso a paso la integral para cada fn, tendríamos que recurrir al teorema de la convergencia monótona, y hay veces que se puede complicar un poco el cálculo de tal sucesión, ¿okay? O más bien de límite de las integrales de esa sucesión. ¿Okay? Entonces, ahora observamos fácilmente que para todo n natural, fn es una función medible, pues es una función continua. ¿Okay? Además, por el dominio que se nos da, podemos asegurar las siguientes desigualdades. Primero, x es mayor o igual a 1, implicará que sus raíces tienen la misma relación. ¿Okay? Nos quedaremos con la desigualdad 1 es menor o igual que la raíz de x. ¿Okay? Y si n es un número natural, sabemos que ese número natural es mayor o igual que 0. Entonces, de este lado sumamos 0, de este lado sumamos n. Nos quedaremos con esta igualdad. Y como sabemos que ninguno de estos elementos de la desigualdad es 0, podemos invertirla con la división. ¿Okay? Entonces nos quedará esta parte. ¿Okay? Muy bien, entonces, ahora, si x es un número real, conocemos nosotros esta relación. Por lo tanto, de este lado, ahora del lado izquierdo multiplicamos por el valor absoluto de seno, y de este lado multiplicamos por 1, entonces nos quedamos con esta desigualdad. Muy bien, entonces ahora definiremos la función g en nuestro x, dada por 1, es la función constante 1. ¿Okay? Como es una función constante y su dominio es un conjunto medible, tenemos que es una función medible, por lo tanto podemos aspirar a calcular su integral. Y además es fácil ver que la integral de esta función resultará ser finita. En este caso será finita porque el dominio es acotado también. Es una suposición muy importante que hicimos en este caso. El dominio es acotado. Si en otro caso vamos a suponer que nuestro dominio fuera un dominio diferente, podemos pensar que hubiera sido el dominio 1, más infinito.
¿Ok? En este caso, si hubiéramos definido la función g de x de la misma forma en la que lo hicimos ahora, como 1, igual hubiéramos podido calcular la integral. Perdónenme. Disculpen un momento, por favor. Ya, disculpen la interrupción. Muy bien, entonces estábamos con la g de x definida como 1. Si ahora nosotros intentamos calcular la integral en el sentido del b, hacer una función simple y positiva, podemos calcularla simplemente como el único valor que alcanza por la medida del dominio. Y en este caso concluiremos que la integral resulta ser más infinita. Y entonces en este caso, esta g ya no nos serviría. En este caso la g ya no nos serviría como una función que domina a la sucesión. Porque en este caso tendríamos que la integral no es finita. Bueno, en este caso concluiríamos que g no es finita, lo que implica que la integral de su valor absoluto tampoco es finita. ¿Okay? G es finita, pero no es integral. Claro, sí. La integral no es finita. Sí. Muy bien. Entonces, por eso es importante que el dominio en este caso sea acotado. Muy bien. Entonces, continuamos. En este caso, g de x lo definimos como 1. Entonces, aquí podríamos reemplazar a 1 por g de x. Y concluiríamos esta parte. Para todo n natural, para todo x en nuestro x grande, concluiríamos esta desigualdad. ¿Okay? Y en este caso, como g de x es positiva, coincide con su valor absoluto. Así que podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada. ¿Okay? Y en este caso podemos determinar fácilmente el límite de esta sucesión. ¿Okay? Entonces, si aspiramos a calcular la integral del límite, esta parte, si esperamos calcular el límite de las integrales, que podría ser complicada en el sentido estricto, como aquí sí se cumplen las condiciones del teorema de la convergencia dominada, podemos reemplazarlo por esta parte de aquí. ¿Bien? Y no es difícil ver que el límite de esta sucesión es 0. Solamente tenemos que factorizar un n en el numerador y en el denominador. Y veremos que es 0. El límite puntual. Y en este caso es lo que puse. La integral del límite de fn de x resulta ser simplemente la integral de 0, que por supuesto es 0. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, nos simplifica bastante el trabajo este teorema, pero hay que tener cuidado el dominio de nuestra función, porque no siempre resultará fácil encontrar una función que domine en el sentido de las hipótesis del teorema. ¿Bien? Muy bien, ahora sí vamos a ver algunos corolarios y análogos. El primero es el teorema de la convergencia uniformemente acotada, que es básicamente una generalización de lo que acabamos de hacer. Dice, sea este tripleto un espacio de medida finita. Aquí es importante, una medida Una finita. generalización del ejemplo, ¿verdad? Exactamente, sí. Una sucesión, igual contenida en este espacio. Y es puntualmente convergente a una función g. ¿Okay? Supongamos que exista un c positivo, tal que acota a todas las funciones, en este sentido. Entonces vamos a concluir
que cada fn tiene, su valor absoluto tiene una integral finita. Por lo tanto, también fn tiene una integral finita. Y también G se puede asegurar lo mismo. Y esto también, ¿no? El límite de fn, perdón, el límite de las integrales, resultará ser la integral, y en este caso, ¿qué es el límite, no? La integral del límite de fn, ¿no? Es, en cierta forma, sacar el límite del signo de integración, ¿no? Es básicamente lo que estamos haciendo. Claro, es un corolario directo del teorema anterior. Vamos a ver por qué puede ser un corolario directo. Aquí esta C debería ser una C caligráfica, disculpen, indicando que es complejo. Aunque en realidad, como esta C es la de la hipótesis, puede simplemente ponerse R barra y subíndice más. Entonces definimos h de x como la constante, es una función constante. Luego, por la hipótesis que se dio, creo que es claro que esta desigualdad se cumple, ¿no? Para todo n natural, para todo x en x, se cumple esta desigualdad, puesto que h de x es igual a c para cualquier x. Muy bien. Además observamos que h es una función simple y es medible. Además es positiva. Muy bien. Entonces, cuando calculemos la integral del tipo 2 de su valor absoluto, la podemos reducir al caso de una integral de tipo 1. Además, aquí recordemos que h es su valor absoluto, ¿no? Aquí también se hace ese cambio. Y no es difícil ver que esta integral resultará ser esa constante por la medida de todo x. Además, la medida de todo x, por hipótesis, es finita. Y es la parte importante, ¿verdad? Otra vez, si esto no fuera finito, pues entonces esta función h de x ya no nos serviría como una función dominante para la sucesión, que es lo que nos interesa para poder aplicar el teorema. Aquí vemos entonces que la integral del valor absoluto es este número, y este número es finito. Entonces, como es finito, sí nos va a servir como una función dominante para la sucesión fn de x. Justamente hacemos este comentario. Hn pertenece al conjunto de funciones tales que su valor absoluto es integral y es finito, la integral. Entonces, la sucesión fn y la función h cumplen con las hipótesis del teorema de la convergencia dominada. Por lo tanto, podemos asegurar esto. Y aparte podemos asegurar la igualdad entre el límite de las integrales y la integral del límite de las funciones, ¿verdad? Otra vez es como sacar el símbolo del límite de la integral, ¿sí? Entonces, tenemos ya esta parte. Y también podemos recuperar a un viejo conocido, el teorema de la convergencia uniforme. El cual, bueno, esta parte nos dice, tiene casi las mismas hipótesis que el teorema anterior, excepto que aquí no existe una C, ¿verdad? Aquí simplemente se nos dice que fn converge a una función y converge de manera uniforme. Aquí está puesto, esta x debería de aquí arribita. Y además se tiene que la integral del valor absoluto de g es finita. Muy bien, aquí sobre la notación, a veces la gente pone L1, a veces la gente pone solo L, ambas notaciones son buenas, es decir, la función es integrable. Muy bien. Sí. Aquí. Entonces, aseguramos nuevamente que podemos intercambiar la integral y el límite. Aquí. Solo que esta parte solamente daremos una idea de la demostración, no daremos toda la demostración. Los dejaremos para que también se diviertan un poco.
Entonces, lo importante aquí es recordar la propiedad de que el valor absoluto de una integral es menor o igual que la integral de un valor absoluto. Y recordar que como converge uniformemente Fn, entonces podemos asegurar que dado un epsilon, existirá una n. Y si n existirá una k, digamos, mejor, existirá una k, y si n es mayor o igual que k, entonces esta diferencia será menor que epsilon, sin importar el x, ¿no? Ese es lo especial de la convergencia uniforme. Y esto será, esta función de aquí, vemos que es fácil de integrar. Es una función simple y se puede calcular de esta forma. Y otra vez, aquí es importante la hipótesis de que mu de x sea finita, porque si la medida de todo el espacio x no fuera finita, pues esta parte ya no nos serviría. Entonces, eligiendo un epsilon particular, epsilon 0, digamos, entre la medida de x, podemos asegurar que esta parte de aquí se hace tan pequeña como queramos. Por lo tanto, esta parte de aquí también se hace pequeña. Entonces, aseguramos esto de aquí. Y por hipótesis podemos, bueno, tenemos esta parte. Entonces, esta integral de aquí la podemos separar. Aquí podemos usar la propiedad aditiva de la integral. Y ya será fácil ver que esta parte de aquí. No es complicado, pero puede ser divertido. Muy bien, entonces estas ideas sirven para demostrar este teorema de manera directa, sin usar el teorema de la convergencia dominada. Excelente. Sí, y también uno podría inventar otra demostración. Sí, claro. Bueno, aquí creo que lo importante era la analogía con el teorema, con la demostración del teorema de la convergencia dominada, ¿no? Porque si recuerdan, teníamos también, usamos la integral del valor absoluto y lo comparamos con el valor absoluto de la integral. Como esto se podía hacer tan pequeño como se quisiera, esto también se puede hacer tan pequeño como se quisiera. En este caso, bueno, en el teorema, aunque aquí pues se tiene algo muy similar. Entonces, quizá por eso es análogo, pero no sé si también se puede usar el teorema. Sí, entonces esa idea de una solución aquí todavía no está completa, pero tiene idea principal, excelente. Y también hay otra solución basada en el uso, en la aplicación del teorema de la convergencia dominada. Excelente. Okay. Y pues, por nuestra parte, sería todo. Aquí no sé si alguien tenga alguna duda. O si el profesor quiere hacer algún comentario. Excelente explicación. Solo quiero que todos ustedes, cuando ven un teorema, cuando están estudiando alguna teoría, piensen por qué las cosas son así, por qué uno no puede hacer de otra manera. Vamos a ver el lema de Fatou, por favor, que estaba en el inicio. Yo creo que Lebesgue vivía en tiempos lejanos, todavía no sabía muchas cosas. Vamos a demostrar el teorema de la convergencia dominada. Creo que nos va a salir sin ninguna h. ¿Para qué sirve esta h, verdad? ¿Para qué complicar la vida con esta h? Solo suponemos que Fn converge a G de manera puntual. Creo que podremos demostrar el teorema de convergencia dominada sin ninguna dominada, sin ninguna h. Vamos a aplicar el lema de Fatou con ¿cuál sucesión de funciones? Con Fn menos G. Aquí en vez de Fn ponemos Fn menos G.
Aquí en el lado derecho también ponemos el módulo de fn menos g. Yo creo que va a salir todo, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Quién es el lado izquierdo? ¿O quién es el lado derecho? ¿Cuál de estas expresiones se podrán simplificar? Estamos suponiendo que existe el límite verdadero cuando fn tiende a g. ¿Cuál de los lados del lema de Fatou, así como está escrito, se podrá simplificar? El lado izquierdo. ¿Qué podremos decir en el lado izquierdo? Que en realidad lo que estaremos integrando es la función 0. Exacto, el límite de esta sucesión de funciones antes de integrar ya nos da la función 0. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que el lado izquierdo es ¿quién? Es 0. El lado izquierdo es 0 y el lado derecho es como el límite de las integrales que queremos que sean pequeñas, ¿verdad? Nuestro objetivo es mostrar que la integral de fn menos g es pequeña o la diferencia de las integrales de fn menos g es pequeña. Entonces, el lado derecho queremos que sea pequeño. Y nos salió solamente la cuota que el lado derecho es Mayor o igual que 0. mayor o igual que 0. Entonces, me fracasé totalmente. Pues pensaba superar a Lebesgue, pero no pude. Entonces, miren, aquí está el problema, que el lema de Fatou, si lo aplicamos a esta función fn menos g, nos da desigualdad como reversa a lo que queremos. Queremos que las integrales de fn menos g sean pequeñas. El lema de Fatou nos dice que son grandes. Bueno, que son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Y aquí utilizamos el truco, ¿cuál? Queremos poner menos. En el lema de Fatou podemos regresar. Lo que queremos es poner menos aquí para poder invertir las desigualdades. ¿Por qué no podemos aplicar el lema de Fatou poniendo menos esta sucesión de funciones? Ya no son positivas. Ya no son positivas. El lema de Fatou solamente es para funciones positivas. Y en este momento nos sirve la función 2h, que es más grande que la diferencia entre fn menos g, y con esto ya las funciones son positivas. ¿Entienden? Entonces, es el truco de engañar a Fatou. Fatou dice, yo quiero funciones positivas y digo que la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las integrales. Y nosotros, como estamos engañando un poco o usando Fatou de manera muy rara, le damos estas funciones donde la diferencia que nos interesa es fn menos g. Esta diferencia aparece con el signo menos. Y después de hacer unas transformaciones, podremos como cambiar las desigualdades, hacer al revés. Pero la función h o 2h sirve como garante para que todo sea positivo, y luego al final cancelamos las integrales de 2h, van a salir integrales de 2h en ambos lados y las vamos a cancelar. ¿Entienden esta idea? Entonces, realmente queremos aplicar el lema de Fatou a la asociación ¿cuál? Menos fn menos g. Pero no podemos. Y 2h nos permite hacerlo. Bueno, es una de las maneras como poéticas de entender la demostración. Muchas gracias por su exposición, por su trabajo. Explicaron muy bien. Gracias, maestro. ¿Qué tal? Bueno, si no tienen dudas, les sugiero estudiar muy bien esta demostración del teorema de la convergencia dominada. Y un buen ejercicio, todavía estoy en dudas ponerlo en el examen o no, porque es un poco más complicado. En el teorema de la convergencia dominada, en vez de pedir la convergencia puntual, uno puede pedir la convergencia en medida.
La convergencia en medida en ciertos sentidos es como la más débil, ¿verdad? Bueno, no se puede comparar de manera directa con la convergencia puntual, pero en muchos ejemplos, digamos, se tiene convergencia en medida y no se tiene puntual, digamos, ahí. Es una de las convergencias más débiles posibles. Y sin embargo, en el teorema de la convergencia dominada podemos pedir solamente la convergencia en medida. Entonces, es un buen problema demostrar el teorema de la convergencia dominada en el caso de convergencia en medida. Esto les va a dar un entendimiento muy profundo de las cosas. Si lo resuelven, bueno, podemos contarlo como una micro tarea adicional, creo. Creo que es demasiado difícil para el examen, pero como una micro tarea adicional. Bueno, falta muy poco de tiempo, pero voy a aprovecharlo y vamos a ver el inicio de otro tema. Funciones iguales casi en todas partes y también vamos a hablar un poco de las integrales. Bueno, necesitamos casi todo lo que estudiamos en esta unidad del curso, excepto los teoremas fuertes de la convergencia. Vamos a utilizar el siguiente corolario de la propiedad subaditiva de medida. Si cada uno de los conjuntos de una asociación medible de conjuntos, si tenemos una asociación de conjuntos medibles y cada uno de estos conjuntos tiene medida 0, entonces la unión de estos conjuntos también tiene medida 0. Otra vez, ¿de qué sale este resultado? Propiedad subaditiva y que la medida. De la propiedad subaditiva. Esta la medida de la unión, acotamos por la serie de las medidas y cada sumando es 0. Aquí no se puede aplicar, por ejemplo, la propiedad continuidad por abajo, porque la asociación, digamos, de los conjuntos AN no sabemos ninguna propiedades adicionales, no sabemos si es monótona o no, pero la propiedad subaditiva hace bien el trabajo. Aquí está una definición general. Supongamos que P es un predicado, es decir, es una función definida en un conjunto X que toma valores lógicos. Podemos denotarlos por 0, 1 o por falso verdadero, como les guste. Es un predicado. Se dice que P se cumple mu casi en todas partes o mu casi en todos puntos si la medida del conjunto de los puntos donde no se cumple, es como no lógico, esta medida es igual a 0. Es decir, P se cumple en todo el dominio X fuera de un conjunto de medida 0. En particular, podemos aplicar esta idea, este concepto a la igualdad de funciones. Aquí como codominio de funciones nos va a servir alguno de estos conjuntos estándares. Y decimos que dos funciones son iguales casi en todas partes respecto a mu, si la medida del conjunto donde no son iguales es igual a 0. ¿Tienen alguna duda? Bueno, la notación se usa así, son iguales mu STP o son mu equivalentes, a veces se dice. Bueno, esta notación nos sugiere un buen ejercicio, ¿cuál? Podría ser mostrar que es una relación de equivalencia. Exacto, es un ejercicio natural. Y aquí les doy una idea de demostración. Hay que pensar en el conjunto de no igualdad, donde dos funciones f y g no son iguales. Y demostrar que estos conjuntos
tienen las siguientes propiedades. Por supuesto, el conjunto de no igualdad de f con f es vacío, porque f siempre es igual con f. Este conjunto tiene simetría respecto a f y g, por supuesto. Y la propiedad interesante es esta. El conjunto de no igualdad de f con g está contenido en el conjunto de no igualdad de f con h unido con el conjunto de no igualdad de h con g. Bueno, voy a dar otra sugerencia adicional. Es cómodo demostrar que si un punto no pertenece al lado derecho, entonces no pertenece al lado izquierdo. Demostrar la contención en forma contrapositiva. ¿Entienden? Porque, bueno, la definición de estos conjuntos está en términos de no igualdad. Y no igualdad no es cómodo de trabajar. Es mucho más cómodo trabajar con igualdades. Por eso es cómodo pasar a la negación. En vez de demostrar que P implica Q, es mejor demostrar que no Q implica no P. Si un punto no pertenece aquí, entonces no pertenece al lado izquierdo. Obviamente, esta contención nos va a dar ¿cuál propiedad? La medida de esto será menor o igual que la suma de las medidas y de aquí saldrá ¿cuál propiedad de esta relación? La transitividad. La más interesante, la propiedad transitiva, exacto. Entonces les dejo como ejercicio completar estos razonamientos. Aquí lo interesante es demostrar esta contención. Pero realmente eso es fácil. También pueden ver que esta relación binaria combina bien con operaciones aritméticas. Si f es equivalente a g, u es equivalente a v, dos funciones, entonces la suma f más u es equivalente a la suma g más v, el producto y también el producto por escalar. ¿Cómo se dice en álgebra cuando una relación binaria, una relación de equivalencia combina bien con una operación aritmética? ¿Hay algún nombre para esto? ¿Relación de congruencia? No, simplemente cuando... Bueno, esto va, digamos, esto va a generar relación de congruencia, clases de congruencia, tiene razón, pero solamente este hecho que cuando están relacionados dos pares de objetos, también están relacionados sus, digamos, resultados al aplicar una operación binaria. Se dice que, digamos, una operación binaria combina bien o concuerda con la relación de equivalencia o hay algún nombre. Bueno, es una situación muy típica en álgebra. Entonces les propongo demostrarlo. Lo interesante es ver cómo el concepto de igualdad casi en todas partes interactúa con integrales. Bueno, primero tenemos una proposición muy simple pero muy importante. Si f y g son dos funciones iguales casi en todas partes, entonces son iguales sus integrales. Es una propiedad muy simple, pero quiero darles una demostración honesta y completa. Al menos indicar todos los pasos importantes. Es muy natural introducir estos dos conjuntos, el conjunto de igualdad y el conjunto de no igualdad, donde estas dos funciones son iguales y donde no son iguales. ¿Qué podemos decir? Este par de conjuntos E y N, ¿qué propiedad tiene? Que son una separación de X. Exactamente. Aquí no estamos seguros si son vacíos o no, pero al menos es una partición generalizada de X. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la suposición que nuestras funciones f y g son iguales casi en todas partes? Que n es de medida cero. Exactamente. Este conjunto de no igualdad es de medida cero. Bueno, luego, si el conjunto es de medida cero, es fácil ver que las integrales,
¿Cuáles integrales? Digamos, nos interesan las integrales de f y g, pero podremos integrarlas sobre n y concluir que las integrales son 0. Bueno, esta propiedad no recuerdo si la teníamos para funciones positivas. Se cumple, por supuesto, para funciones positivas. Primero para simples medibles positivas, luego para medibles positivas. Si la medida es 0, entonces la integral es 0. Y si son funciones complejas, usamos la acotación que el valor absoluto de la integral es menor o igual que el valor, que la integral del valor absoluto, y también sale. Entonces, posiblemente no lo mencionamos de manera explícita para funciones de varias clases, pero va a salir fácilmente. Ahora, como los conjuntos E y N son disjuntos y su unión es el conjunto X, la indicadora de X es la suma de las indicadoras de estos dos conjuntos. Ahora, miren, podemos multiplicar esta igualdad por cada una de las funciones f y g y representar f como el producto de esta indicadora por f más esta indicadora por f. Y lo mismo hacer con la función g. Bueno, ¿por qué hacemos así? Esto nos permite aplicar la propiedad aditiva de la integral a las funciones. Y además, una propiedad importante, en el conjunto E, sabemos que las funciones son iguales. Entonces, si multiplicamos f por la indicadora de E, o g multiplicamos por la indicadora de g, nos da la misma función. En el conjunto G sabemos que f y g son iguales, el factor es 1, y fuera del conjunto E, ¿cuánto vale el lado izquierdo y el lado derecho? Un 0. Entonces, cuando un puntito X está en el conjunto E, ambos lados coinciden por la definición de E, y cuando estamos fuera del conjunto E, ambos lados valen 0. Entonces, un razonamiento por casos. Bueno, con esto estamos preparados. Aquí solamente repetí lo que sabemos, que las integrales de f sobre n, o se puede escribir así, integral del producto de la indicadora por f es igual a 0. Aquí me faltó la igualdad, la integral de g sobre n es 0, y se descomponen de esta manera. Entonces empezamos con la integral de f sobre x. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les parece? Sustituirlo por la suma que tenemos arriba con los indicadores. Exactamente. Entonces sale la suma de las integrales. Por supuesto, es lo mismo que escribir la integral sobre e y más la integral sobre n. Pero como el profesor fue lento y flojo, nunca mostró esta propiedad, la propiedad aditiva respecto al conjunto de integración para funciones complejas, pues tuvimos que hacer juegos adicionales. ¿Sí? Bueno, realmente lo que hicimos es como nos demuestra que podemos separar x en dos partes. Aquí. Y pues, ¿qué va a pasar con estas dos integrales? La de la derecha se vuelve 0. El segundo sumando es 0, porque el conjunto n es de medida 0. Sobrevive solamente el primer sumando. Ya habíamos visto que eso es igual que 1 de E en G. Exactamente. Este producto es el mismo que el producto por G. Bueno, luego completamos con el sumando 0, que corresponde al conjunto n. Y ahora pegamos estos dos sumandos y nos da la función g. Por supuesto, uno podría escribir este razonamiento de otras maneras, tal vez más rápido, pero quise mostrarles un razonamiento muy completito. ¿Tienen alguna duda?
Creo que no, profesor. Okay. Bueno, yo hice el trabajo simple y el resto de esta presentación les voy a mostrar rápidamente. Aquí hay muchos ejercicios para ustedes. Un ejercicio. Supongamos que f es una función positiva integrable. Aquí es mi error, está perdida la medida. Es crucial indicar la medida y la sigma álgebra pueden indicar o no como quieran, porque si sabemos cuál es la medida, también sabemos cuál es la sigma álgebra. Supongamos que f es integrable, entonces f es finita casi en todas partes. Es decir, el conjunto de los puntos donde f de x es más infinito es de medida 0. Bueno, la demostración es... hay varias formas de demostrarlo. Una forma es usar la desigualdad de Markov, pero hay también otras formas. Otro ejercicio más interesante es sobre una función positiva cuya integral es 0. Demostrar que f debe ser 0 casi en todas partes. Bueno, aquí la integral es 0 sobre y, entonces f es igual a 0 casi en todas partes de y. Es decir, la medida del conjunto de los puntos que pertenecen a y en los cuales f de x es mayor que 0, la medida de este conjunto es 0. Aquí les doy como un plan de demostración. Este plan es un poco incompleto, pero tiene la mayor parte de las ideas. En vez de pensar en la igualdad f de x estrictamente mayor que 0, mejor primero pensar en las desigualdades f de x es mayor o igual que v. Recuerden, estos conjuntos aparecen en la desigualdad de Markov. Bueno, solamente en la desigualdad de Markov podríamos pensar en x pertenecientes al dominio x y aquí nos restringimos a y, pero la idea es la misma. Entonces luego hay que aplicar la desigualdad de Markov a la función f en el conjunto y, o en otras palabras, a este producto, la indicadora de y por f. Y aquí se trata de la desigualdad mayor o igual que v, y aquí queremos que acotar el conjunto donde es estrictamente mayor que 0. Usamos este truco muy importante, muy común en análisis real. Representamos el semieje real positivo abierto de 0 a más infinito como una unión de estos rayos cerrados mayores o iguales que 1 entre p. Recuerden, esta igualdad se usa muchísimo. Bueno, aquí no les escribí otra idea, pero es muy simple. La integral de Lebesgue está totalmente basada en el concepto de que para definir la integral de Lebesgue, por ejemplo, para funciones simples, medibles, positivas, usamos, por supuesto, el concepto de medida y cuál otro concepto hace el papel crucial para la integral de Lebesgue. En la integral de Riemann, agrupamos los puntitos por la cercanía en el dominio, ¿verdad? Dividimos el dominio en varias partes cercanas y sustituimos la función por su valor en algún punto. En la integral de Lebesgue, al menos para funciones simples, ¿cómo agrupamos los puntos? Por su cercanía en la imagen, ¿no? Exactamente. Estamos pensando, se puede decir, en lo que está pasando más en el codominio, ¿verdad? Y para pasar del codominio al dominio, ¿cuál es el concepto que se usa? La imagen inversa. La imagen inversa es el concepto crucial para la integral de Lebesgue. Por eso no lo escribí aquí. Ustedes deben saber que, ok, cuando pensamos en la integral de Lebesgue, siempre pensamos en la preimagen, en la imagen inversa. Entonces, por supuesto, de esta igualdad falta sacar
su imagen inversa. Su imagen inversa bajo la función f. Y la imagen inversa del lado izquierdo será el conjunto que aparece aquí, ¿verdad? Y la imagen inversa del lado derecho será ¿quién? La unión de las imágenes inversas de los conjuntos. ¿Y cómo podremos llamarlos usando la notación que ya está en esta página? La de 1 entre P. Exactamente. Son estos conjuntos A, pero con V igual a 1 entre P. Exacto. Bueno, ya les dije todo, lo siento. Descubrí todos los secretos de la demostración. Otro ejercicio. Supongamos que, bueno, este ejercicio es muy diferente del anterior, porque en el anterior se trata de una función positiva. Aquí hablamos de una función positiva. Y en este ejercicio pensamos en una función real. Y la suposición, por un lado, entonces, es más general, f es real, pero por otro lado pedimos mucho más que en el ejercicio anterior. Antes se trata solamente de un conjunto y. Y aquí pedimos que para todo conjunto medible y, la integral de f sobre y sea igual a 0. Entonces, este ejercicio es muy diferente del anterior porque los valores son reales y en vez de pensar en un conjunto y, hablamos de cualquier conjunto y medible. Resulta que en esta situación f debe ser de medida, perdón, f debe ser 0 casi en todas partes. ¿De qué se trata? Uno podría pensar, ok, f podría no ser 0, podría ser en algunas partes positiva, ¿verdad? En algunas partes negativa, y estas integrales podrían compensarse. Pero esto podría pasar, digamos, en todo el dominio. Y aquí pedimos que la integral de f sobre cada conjunto y sea igual a 0. Entonces, una sugerencia trivial es elegir y de manera astuta. Hay que aplicar esta suposición no a un conjunto y arbitrario. Arbitrario no sirve. Tendrán que decir, voy a aplicar esta suposición para este explícito, específico y. Hay que encontrar un y en el cual aplicar esta suposición. Entonces aquí la parte creativa es elegir y. Y por supuesto hay que reducir, digamos, este ejercicio al anterior. Pero en el ejercicio anterior la función era positiva. Y aquí la función es real. Pero pueden elegir y. Cuando ya dije todo, este ejercicio, a pesar de ser súper simple, por alguna razón es muy difícil para la gente en el examen. Si no han pensado previamente, pues en el examen se cruzan los cables en la cabeza y casi nadie lo puede resolver. Otro ejercicio muy, muy bonito, es un poco más complicado, pero se puede resolver. Recuerdan, teníamos un resultado general que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Es una desigualdad fundamental para las integrales. Y aquí una pregunta natural, ¿cuándo son iguales? ¿Cuándo puede suceder que el valor absoluto de la integral es igual a la integral del valor absoluto? Pues resulta que la función f debe ser muy especial. F debe ser un múltiplo escalar de su valor absoluto. Bueno, otra forma de decirlo sería decir que f es igual a 1 entre alfa por el módulo de f. También se puede decir así. Pero para la demostración tal vez será más cómodo demostrar en esta forma.
Este ejercicio es difícil, pero les doy algunas sugerencias. Primero, tienen que recordar muy bien la demostración de esta desigualdad. Esto les puede inspirar, puede darles algunas ideas. Luego, nos falta encontrar alfa, ¿verdad? Queremos encontrar alfa. Y para encontrar alfa uno puede pensar al revés. Supongamos que alfa existe, supongamos que se cumple esta relación. Si suponemos que alfa es bueno, entonces, ¿qué podríamos decir sobre las integrales? ¿Y cómo podríamos expresar alfa? Suponiendo que alfa cumple con esta igualdad, ustedes pueden deducir una fórmula explícita para alfa. Por supuesto, este inciso 2 no es solución del ejercicio, porque estamos pensando al revés. Pero el inciso 2 nos da una receta. Ahora sabemos, este alfa debe ser una expresión muy simple, explícita en términos de integrales de f y módulo de f. Entonces vamos a poner alfa a lo que encontramos en el inciso 2 y luego demostrar lo que queremos. Entonces, el inciso 2 finalmente no nos sirve, pero nos da una inspiración, nos dice cómo definir alfa. Bueno, es todo lo que les... también hay una migratoria adicional más difícil. Bueno, esto mejor les dejo para que lean ustedes, porque no les voy a preguntar esto en el examen, es un poco más complicado. Bueno, más bien es un poco más artificial la suposición y requiere demasiado tiempo para entrar. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, profesor. Bueno, tengo una duda con la tarea. No sé si podría revisarla. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene dudas sobre lo que vimos hoy? Bueno, estos ejercicios que les mostré, también lo que vimos en el teorema de la convergencia dominada, son muy típicos. Este ejercicio, digamos, hasta este ejercicio, son muy típicos para el examen. Casi seguramente alguno de ustedes tendrá que resolver en el examen uno de estos ejercicios. Los últimos, digamos, sobre la función real y sobre la función compleja, no son simples. Yo no podría resolverlo en 10 minutos si lo hubiera visto la primera vez en el examen. Pero como ya les puse atención, creo que tienen buenas chances de prepararse. Bueno, si no hay dudas, entonces veremos dudas particulares sobre las tareas.